Hola, buenas tardes. Un gusto de recibirlo en nuestra nueva charla del Instituto de Altos Estudios Audiovisuales. En esta oportunidad con Coti Donoso y su charla sobre el otro montaje. Voy a presentarla, una pequeña reseña que me mandó la Coti, para que sepamos con quién vamos a conversar, con quién estamos hablando. Coti Donoso es licenciada en Psicología y luego estudia Cine y Audiovisual en el Arcos. Comenzó como montajista de documentales para la televisión en la productora Nueva Imagen. Yo también trabajé en Nueva Imagen. Y en Televisión Nacional de Chile. De este trabajo destacan OVNI, El Mirador, Entre Mundos, Nuestro Siglo, Ciudadano K, Un Día y Apasionados. El 96, 1996, desde 1996 ha participado como montajista de los largometrajes documentales de Paola Castillo, Niños del Paraíso, La Última Huella, Genoveva y Frontera, que es del 2020, ganador del premio público en Sanfic. Además ha montado Testigos del Silencio 2006 de Mario Kreuzberger, Palestina al Sur 2011 de Anita Hurtado, Salán 2014 de Constanza Erenchun, Allende me vuelo Allende 2015 de Marcia Tambuti Allende, ganador del Festival de Cannes 2015. Tierra Sola 2017 de Tiziana Paniza, ganadora de FIC Valdivia 2017. Exote, me corrige si me equivoco después, Cotia. La filmación de la telenovela Errante 2017, Paulo Martínez, entre otros muchos documentales. El 2011 ganó el premio a la mejor edición en el Festival de Santiago Álvarez, en el Festival Santiago Álvarez, un documentalista cubano muy conocido, con el documental La Mudanza, de Tatiana Lorca. El año 2016 estrenó su ópera prima Cuando Respiro, obteniendo el premio a mejor largometraje en el Festival Festiver de Colombia y el premio Mención Civis en el Festival Finca de Buenos Aires. El año 2017 publicó su primer libro titulado El otro montaje, reflexiones en torno al montaje documental. Desde el año 2005 hasta la actualidad se dedica a la docencia e investigación del montaje cinematográfico de la Universidad de Chile y además es miembro del claustro del Magíster en Cine Documental de la misma casa de estudio. Además, en su casa productora Bengala Film se dedica al montaje de documentales. Se dedica al montaje de documentales desde el 96, iniciándose en la edición en más de... eso ya lo leímos, perdón, se me enredó un poquito el texto, lo copié dos veces. Bueno, le damos la bienvenida a Coti, un placer y te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Así que te cedo la palabra para que nos cuentes un poco de qué se trata este misterioso otro montaje. Misterioso es, pues. Hola, buenas tardes a todos. Veo que hay puros hombres, parece, ¿no? Los que me aparecen aquí, qué curioso. No, parece que hay alguna dama también. Bueno, me llamó mucho la atención eso, que empecé a ver cómo se iban sumando y ahí creo una dama. Eh, a ver, bueno, yo escribí el año 2007 un libro que se llama El otro montaje, que tiene que ver con mi experiencia como montajista en el área documental. Yo hace muchos años que empecé a hacer clases en la Universidad de Chile, siempre en el área de montaje, y me di cuenta de que algo pasaba cuando enseñaba el montaje general, como versus el montaje de documentales. Y de hecho son dos cursos, ¿no? En la Universidad de Chile en primer año hay montaje 1, luego montaje 2, luego montaje 3, montaje 4, y hay uno de esos montajes que es documental, y me di cuenta que era muy distinto realizar el montaje de una película de ficción que realizar el montaje de una película documental. ¿Por qué? Porque comencé a preguntarme y comencé a escribir notas y comencé también a conversar mucho con los estudiantes, a leer, a investigar. Me di cuenta de que no había ni un solo libro de montaje documental. O sea, orientado específicamente a eso, ¿no? Hay libros de grandes autores y unos clásicos como Karel Reisz, que es un autor que tiene un libraco de montaje, y hay un capítulo muy interesante que habla del montaje documental, pero es un capítulo dentro de muchos otros capítulos. También está Bill Nichols, que él tiene un libro acerca de la realización de documentales y también tiene un apéndice, digamos, un
un capítulo orientado al montaje dentro de los documentales, pero no había un libro dedicado a eso. Bueno, en Chile menos aún. Entonces comencé a investigar por aquí y por allá, justamente en estos capítulos que habían dentro de otros libros, y comencé a armarme un panorama, y descubrí hartas cosas, y cosas que me hacían mucho sentido y que además estaba muy contenta de descubrirlos, porque comencé a notar de que había algo en el oficio del montaje de los documentales que se asimilaba más al construir una obra de arte, literalmente, digamos, o sea, una pintura, una escultura, en cuanto a su metodología, en cuanto al placer creativo que implica, en cuanto a la libertad, más que en el montaje ficción. En el montaje ficción algo me sucedía también, de que me sentía como encasillada en algo, como que algo tenía que cumplirse, ¿no? Y venía como predestinado. Eh, y ahí me dediqué además, a propósito de esa sensación que comencé a sentir en uno versus el otro, me comencé a dedicar solo al montaje documental, y ya llevo desde el año 96, o sea, llevo 25 años dedicada solamente a el montaje de los documentales. Antes monté otras cosas, ni siquiera las tengo en mi currículum, creo que son cosas bastante incipientes y que tampoco me gustan tanto nombrarlas, porque siento que ahí comienza como mi carrera, ¿no?, de lo que soy hoy en día. Entonces les hice aquí un PowerPoint que quiero ir presentándoles un poquito las ideas que fui ordenando para ir comprendiendo un poco a lo que me refiero cuando hablo del otro montaje y de esta gran diferencia, ¿no?, que les comento que yo fui percibiendo, ¿ya? Así que les voy a compartir pantalla. Ahí se ve bien, ¿no? Todo bien. Ya. Perfecto. Bueno, es el mismo título que tiene el libro, no quise cambiarlo, digamos. El porqué de lo otro, ¿no? Porque hay una otredad. Quise ponerle el nombre el otro porque sentía justamente que había una diferenciación, una otredad, y sentía que la única manera era poniéndole ese nombre, ¿no? Es como desmarcándolo un poco de algo, ¿no? Ahora, ese algo es lo que me gustaría trabajar acá. Siento que hay tres elementos que son muy propios del oficio del montaje de los documentales, o de la no ficción, como para ser un poco más amplio incluso, porque a veces hablamos de un género más híbrido también, que se acerca entre lo experimental y lo documental, no lo estrictamente documental, y también forma parte de esto, ¿no? He realizado algunos trabajos también de ese tipo. Entonces, establecí estos tres pilares, ¿no? Que tienen que ver con la libertad, el arte y la autenticidad. Siento que en el montaje de ficción hay una cierta obediencia a algo, ¿no? Y es la sensación que he tenido, y es la sensación que también creo que comparto con varios montajistas de documental, donde uno tiene que insertarse en una cierta manera de hacer las cosas, ¿ya? Hay algo en el cine de ficción, por sus orígenes también, desde dónde viene, ¿no? Donde hay un cierto modo de representación, que es lo que Noel Burke, que es un teórico del cine estadounidense, francés, muy conocido, menciona en su libro El Tragaluz del Infinito, que le llama el modo de representación institucional, que es el MRI, ¿ya? Siento que hay una clave, en cierta manera. ¿Por qué? Porque el MRI es lo que establece las formas que tiene el cine de autoconstruirse, ¿no? Es un modo de representación que viene principalmente de los legados del cine norteamericano, de Hollywood, de los inicios del cine norteamericano, que tienen que ver con David Griffith, a inicios del siglo XX, a inicios de los 1900, digamos. Y Burke habla de que este tipo de cine está hecho para desinformar y adormecer a las masas populares, ¿ya? Es un tipo de cine que está absolutamente enmarcado, ¿no?, en un formato, y que es el formato que no somos tan conscientes, digamos, hoy en día, pero es el formato que hasta el día de hoy, digamos, de alguna manera se sigue, ¿no? Son poco los colectivos cinematográficos que se niegan un poco a esto, que rompen con este sistema de representación.
donde se basa principalmente en lo que son, bueno, yo creo que quizás hay varios de ustedes acá que se dedican al cine o han estudiado cine o han leído mucho de cine, supongo. Tiene que ver con el desglose de las escenas en tomas, ¿no? Cada una de las escenas se desglosa en tomas de planos, ¿no? Y esos planos a su vez se categorizan según primer plano, plano amplio, plano cerrado, alrededor de lo que es un tamaño, ¿no? De una figura humana. Y a partir de ahí ver lo que va a ser un futuro montaje. O sea, se prevé a partir de esa fragmentación que se hace de la realidad, inmediatamente lo que va a ser el montaje a futuro. Ahí ya hay una cierta escritura, ¿no? En eso. Y tiene el objetivo de garantizar además una continuidad fílmica. Ese es uno de los objetivos más importantes del cine clásico, ¿no? El que el espectador no se dé cuenta de que está frente a una película y por lo tanto se respete esta representación, entre comillas, como naturalista de los hechos, que mantiene la ilusión en el espectador de estar frente a algo continuo, cuando en realidad está frente a una serie de planos puestos uno al lado del otro. Entonces, este tipo de cine lo que hace es eso, lo que hace es intentar resguardar esta invisibilidad del montaje, lo que hace es resguardar este sistema de producción para que el montaje sea fiel justamente a este objetivo, ¿no? Entonces eso podríamos decir que es la manera clásica de hacer cine, donde el montaje, la verdad, es un ensamble de algo que ya imaginamos previamente y de algo que estaba como predestinado, ¿ya? El montaje forma parte de la misma imitación de realidad que se quiere como modelo. De ahí, digamos, parte, hasta el día de hoy, insisto, lo que es el cine de ficción, ¿ya? Y también involucra un método de trabajo que es el método de trabajo que se adopta hasta hoy en día también, ¿no? Nos lleva a una manera de trabajar que tiene que ver con que primero se hace un guión, se escribe un guión literario, se hace un guión técnico, se hacen desgloses de guión para ir viendo cómo organizar, ¿cierto?, los planes de rodaje, intentar que se parezca lo más posible el rodaje y el montaje a lo que fue planificado, es decir, si yo me salgo de esa planificación es como, oh, me fue mal en el rodaje, ¿no? Si bien muchas veces debemos cambiarlo para que la historia funcione de buena manera, eso también obviamente sucede, ¿no? No siempre los guiones son tan de hierro y muchas veces los directores también tienen estas ventanitas por donde se van escapando un poco para ir improvisando, ¿no? Pero finalmente a lo que quiero llegar es que hay un intento de que el montaje se adapte a algo que está preestablecido. Y por lo tanto, lo que pongo acá, digamos, el montaje termina siendo un esclavo de un preconcepto, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno comienza a vivir? Porque para mí es eso, ¿no? Comienza a vivir desde adentro el trabajo en el cine documental desde el montaje. Lo que pasa aquí es que, bueno, tenía una cita que ponerles de Eisenstein, pero lo que pasa es que hay una libertad, ¿no? Hay una libertad total que uno percibe, que uno siente. En la no ficción todo cambia en ese sentido. ¿Y por qué? Porque no está eso preestablecido. ¿Por qué no está eso preestablecido? Porque nosotros en el trabajo documental trabajamos con lo que se llaman preguiones. Bueno, hay gente que se opone literalmente a hacer guiones, ni siquiera se les menciona el guión en los documentalistas, y luego vas al rodaje y luego te enfrentas, ¿cierto?, a esta, entre comillas, realidad, y capturas y capturas y capturas y tienes tus materiales y recoges, eres un recolector, ¿no? Una recolectora de materiales, pero luego eso tienes que volver a organizarlo sin un guión previo, ¿ya? Les voy a leer igual ese pedacito que tenía aquí anotado de leerles de Eisenstein. Tengo marcadito aquí los párrafos. Todo esto que les voy a leer son fragmentos de mi libro, ¿ya? Eisenstein, no sé si conocen ustedes a Eisenstein. Eisenstein es uno de los directores de cine soviético a inicios también del siglo pasado. Comienzan a trabajar principalmente a inicios de los años 20, de 1920. Tiene películas como La Huelga, como El acorazado Potemkin, pero además es un teórico del cine y del montaje principalmente. Es una persona muy, muy importante en lo que va a ser el devenir del cine de ficción y el cine documental. Él va a cambiar mucho la percepción de lo que es el montaje en el cine documental. Y Eisenstein habla de algo bien interesante.
Dice, literalmente se lo voy a leer, dice que el cine para él es un espectáculo vivo, ¿ya? No una mera reproducción de recetas ya otorgadas. O sea, aquí ya él está planteando una cierta rebelión en torno a lo que venía heredado, ¿no?, del cine clásico americano. Este método determina radicalmente las posibilidades de desarrollar una puesta en escena activa, el espectáculo en su conjunto, en lugar de ofrecer una reproducción estática del acontecimiento dado, exigido por el tema y la posibilidad de su solución solamente a través de la acción lógicamente vinculada a aquel acontecimiento. O sea, él ya está anunciando un poco lo que va a ser esto de esta liberación de la cual hablo yo, ¿no? Karel Reisz, que es este libro, este autor de este libro que les digo yo que existe acerca de montaje, que es bien importante, dice algo bien interesante. Dice, todo lo que el documentalista pierde al no contar con un esquema argumental, porque no hay un guión previo en el fondo, lo gana en libertad, para expresarse con originalidad y a su manera. No se tiene que sujetar a la estricta cronología de unos hechos y puede presentar las cosas según el orden y el ritmo que escoja libremente. Las imágenes no están ligadas a una banda de diálogos. Inflexible, el sonido pasa a ser en sus manos un elemento dócil y creador. Y algo más importante, tiene más libertad de interpretación que un director de films de ficción, porque en esa interpretación del tema, que es el montaje, lo que habrá de dar, será el montaje lo que habrá de darle vida y entidad. El montaje y dirección son aquí dos etapas de un mismo proceso creador, ¿no? Él lo especifica muy claramente. Entonces aquí está el tema justamente de la libertad, ahora hasta dónde llegar en esa libertad, ¿no?, que es el gran también dilema que tenemos los montajistas cuando nos llegan a veces 120 horas de material y decimos, oh, aquí todo es posible, pero hasta dónde, digamos, podemos llegar en eso todo es posible, ¿no? Entonces hay que cuidar esa extrema libertad y es un poco como lo que pasa también cuando uno tiene mucha libertad en la vida de uno, ¿no? Hasta dónde uno es consciente de ese crecimiento libre versus formación de ciertas normas que vienen ya desde antes, ¿no? Y ahí obviamente llegamos al punto de vista del director y obviamente no podemos traicionar el punto de vista del director, que es una de las guías que vamos a tener siempre y eso es muy importante, ¿no? El montaje es el reflejo de una mirada siempre, ¿cierto? El autor o la autora está con una mirada clara y si hay una mirada clara, ese juego de libertad va a poder llegar a un buen camino, ¿ya? Lo otro, el segundo pilar, ¿cierto?, del cual hablábamos, tiene que ver con la parte más artística y es como asimilar a la obra de arte en la metodología del trabajo de documental. Creo que el método más adecuado al cual se podría asimilar justamente es la etapa de construcción de una obra de arte. Es decir, comprender que la película se sigue escribiendo mientras se avanza en el montaje. Eso es algo fundamental. Es como escribir una novela o es como pintar un cuadro, ¿ya? Te sientas, dibujas, generas boceto, pintas, piensas, exploras, combinas. Todo eso ocurre cuando tú estás en el montaje de un documental. Tonos, sonidos, colores, todo aparece como recursos expresivos con los cuales tú puedes entrar a jugar y a explorar, ¿no? Ese lenguaje me acomoda más que hablar de ensamblaje de planos con sentidos predeterminados, claramente, digamos, donde te entregan un guión y te dice aquí va este plano, aquí va el otro, aquí va el otro, aquí suena esto otro, aquí suena esto otro. Hay una manera de trabajar creativamente similar a una obra de arte sin guión previo. Pedro Chaskel, el gran Pedro Chaskel, montajista de documentales y director de documentales, dice que el montaje documental es un terreno para valientes. así lo describe él. Él también está entrevistado en mi libro, ¿no? Eso es bien importante. Y bueno, y solo se termina de escribir una vez que terminas de editarla, ahí terminas la película, ¿no? Y aquí quise anotar esto porque creo que es bien importante. Mira, yo hace 2 días acabo de terminar una película, estuve 1 año montándola, 1 año de montaje para un largometraje documental boliviano, estuve trabajando a distancia con unos chicos bolivianos, y no terminábamos nunca, pues. Entonces había un momento en que ya con la directora así trabajábamos a distancia, compartiendo pantalla,
Y yo le decía, ya, pues, ¿cuándo? O sea, ¿por dónde vamos? Era así como, ¿ahora? No, todavía falta un poquito, ahora sí, o todavía falta un poquito, y se iba alargando, y se iba alargando. Entonces, siempre está ese momento en el cine documental que como no tienes escrito el final, tú tienes que determinar cuál es el final de tu película. Y escuché alguna vez por ahí, en alguna charla que fui hace muchos años, a un británico que decía que tú no terminas las películas de documental, tú las abandonas. Tú tienes que decidir en qué momento abandonar esa película, ¿cachai? Y darlo por cerrado. Pero en realidad no hay un fin, porque no hay un fin predeterminado, porque es la vida, porque es lo que tú tienes ahí, y de hecho, si tú si quieres, podrías continuar y continuar y continuar, y podrías estar editando 5 años, 10 años una película, ¿no? Y la historia podría seguir, de hecho. Entonces, ¿dónde se cierra esa película? ¿Dónde se cierra esa historia? ¿Dónde se cierra ese momento dramático que tú capturas de un universo infinito? El momento en que tú decides abandonarlo, ¿no? El final de la película es el final del proceso, y eso es súper interesante, igual que una obra de arte. En el momento en que tú terminas la película, yo terminé hace 2 días la película, puedo decir que ahí terminé el proceso de escribir el guión de la película. Recién ahí, hace 2 días atrás, que empezamos en marzo del 2020. Entonces, igual que escribir una novela. En el momento que escribes, ¡pum!, la última palabra, y tú dices, y aquí se cerró, ¡pum!, ahí se terminó la novela, ¿no? Entonces, solo lo encuentras y se cierra en el proceso de construcción de la película misma. Bueno, y les tengo algunas citas interesantes en relación a esta exposición. Una es de Ignacio Agüero. Ignacio Agüero, les voy a leer lo que él opina, lo que dice acerca de los guiones, que es bien interesante también. Yo le digo, ¿usas guión? Entre paréntesis, este libro es un libro que va mezclando muchas, yo diría que es como unos mita y mota de lo que escribo yo. Dentro de eso hay una investigación con citas y además hay entrevistas, ¿ya?, a realizadores chilenos, todos chilenos. Entonces le pregunto en una entrevista a Ignacio Agüero, ¿usas guión? No, nunca, me dice. Nunca transcribimos el texto tampoco. Nunca trabajamos con papeles escritos, jamás. Ni siquiera en el diario Agustín, que es una de sus películas según el más difíciles, ¿no?, y más complejas, que era de puras entrevistas. ¿Por qué? Él dice que le aburre mucho estar leyendo los textos y marcándolos, pero además porque confiamos en lo otro, lo que queda, lo que uno se acuerda de las entrevistas, lo que uno le suena que sonaba de una cierta manera, ¿ya? Es mucho más rico eso. Uno se acuerda de la entrevista, esa parte que dice tal o cual cosa, en vez de lo escrito donde está lo temático, lo racional, lo que debe ir. Dice, nuestras reuniones con la montajista nunca son con papeles, nunca nadie abre una carpeta, tampoco son con un computador, nada de eso. Eso es crear un método y es productivo. Guión jamás. El guión es muy malo, encuentro. Yo no lo descalifico ni estoy en contra, simplemente a mí no me sirve, porque creo que cuando el guión está bueno, es muy malo, porque uno tiene que trabajar para ese guión y uno va a buscar imágenes para que funcione el guión. Ahí se produce una distorsión, un cortocircuito, una traición a la imagen, porque todo se acopla a un guión que funciona. Entonces, eso no me gusta, por eso no me gusta el guión. Si está el concepto de la película súper claro, el dispositivo de la película es muy claro desde el comienzo. Y un dispositivo que al mismo tiempo su claridad permite apertura y eso permite ir por distintos caminos. Esa es la opinión que tiene Agüero con respecto al guión, para que vean ustedes más o menos hasta dónde yo creo que él es bien radical en ese sentido, ¿no? Hay un extremo opuesto, que es la Maite Alberdi, que también aparece entrevistada aquí, y la Maite Alberdi trabaja con guiones muy, muy firmes porque tiene una metodología mucho más cercana a lo que es el trabajo de ficción, ¿no? Y ella lo reconoce, ella dice que en el fondo ella trabaja más ligada a la ficción que al documental. Luego voy a leer la cita de Didi Huberman. Didi Huberman comenta, dice que el montaje es como la poesía. El montaje nos muestra que las cosas quizás no sean lo que son,
y que depende de nosotros verlas de otra manera, según la nueva disposición que nos habrá propuesto la imagen crítica obtenida en ese montaje. Contrastes, rupturas, dispersiones, pero todo se quiebra para que justamente pueda aparecer el espacio entre las cosas, su fondo común, la relación invertida que las adjunta a pesar de todo, aunque sea esa relación de distancia, de inversión, de crueldad o de sinsentido. Muy, muy interesante. Y voy a leer una última cita, hay una que no prefiero no leerla, de una montajista francesa que se llama Anne Baudry. Hay algunos textos que yo saqué algunas citas, ¿no? Acá. Dice, en el documental las tomas están compuestos a menudo de elementos heterogéneos, cuyos vínculos se descubren o se fabrican durante el montaje, con la estructura del conjunto, del todo, la construcción y la continuidad. La película no está allá de entrada. Eso es muy interesante. La película no está de entrada, en la ficción está de entrada, existe. Se esconde tras múltiples posibilidades aparentes de escritura. Pone en juego un trabajo de asociación de ideas intensas que va a permitir dar un estatus inesperado a ciertas secuencias para integrarlas en el cuerpo de la película. Esta heterogeneidad de las tomas es también lo que va a permitir experimentar escrituras inesperadas a primera vista. Nada parece imposible, el juego con las imágenes y los sonidos parece potencialmente infinito. Y lo último que tiene que ver con el tercer pilar tiene que ver con lo auténtico y para mí creo que es algo muy interesante y que tiene mucho que ver con todo lo que hemos visto hasta ahora, que por qué es un auténtico momento, para mí eso, yo he escrito harto de esto, ¿no? Creo que hay algo que tiene que ver con que tú no tienes que parecerte a nada, no determino nada desde afuera, en ese sentido lo auténtico, ¿no? En eso cada montaje busca su esencia, no copia y no reproduce, a diferencia del cine clásico tradicional, de ficción. La directora o el director asume con humildad los encuentros y hallazgos del montajista, y a su vez la montajista asume con humildad los deseos del director. Y en eso se establece un vínculo y en eso se establece el diálogo entre ambos, y he ahí su gran momento de autenticidad. Eso sería. Perfecto, Coti. Súper clarificadora tu exposición. Recupero algo que yo le digo mucho a mis alumnos, que encontré genial que lo dijeras, que es que en el cine documental las películas no se terminan, se abandonan. Eso es una máxima, yo creo, notable del documental. Siempre es así, uno podría seguir eternamente agregando cosas, filmando cosas, y en el fondo llega un momento que tienes que abandonar la obra, digamos. A mí me surge la siguiente pregunta en relación a lo que tú expusiste. Me gustaría preguntarte esto y después darle la pasada a la gente. Ok. Como que existen estos dos mundos que tú dices. Por un lado está el director, que tiene y que tú lo estableces en lo que representaste a la misma altura de definiciones de la obra con el montajista. Entonces mi pregunta es, si es así, no ocurre siempre que es lo que me ha pasado a mí, que el director termina montando su película. Generalmente a mí me ha costado mucho trabajar en ficción no. En ficción tú haces tu película, se la entregas a un montajista, le entregas el guión. Con la Daniel Filió me pasó eso, le entregué un guión y volví en 2 meses a ver qué armó. Y ella te sorprende, está la historia que estaba en el guión, hace algunas relaciones distintas, cambia algunas cosas que no son básicamente muy profundas, pero hace algunos cambios. Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que el montajista, el director, tiene que montar su obra o qué relación tiene que establecer el director cuando va a montar una película con el trabajo del montajista? Tiene que haber un entendimiento muy profundo, tienen que conocerse mucho.
¿Tú lo puedes abandonar al montajista y volver? ¿O tú te sientas al lado a trabajar con él? ¿Cómo es esa relación que se establece con el montajista, entre el montajista y el director? No sé si se entiende lo que te estoy preguntando. Perfecto, lo entiendo y es algo que en general está ahí, ¿no? Como pregunta. Yo te diría que eso depende mucho. A mí, yo he tenido formas de trabajar con diferentes directoras y directores muy distintas, muy distintas. Ahora lo que generalmente ocurre es que al principio de los proyectos, como no hay guión, porque efectivamente no hay guión, no existe, yo nunca he trabajado con un guión, jamás, en estos 25 años que llevo trabajando. Uno se empieza a reunir con el director y empieza él o la directora empiezan a pasar a transmitirte la idea de película que quieren. Y en esas reuniones, que son claves para mí, clave, uno toma todas las notas posibles y uno trabaja a veces con pizarras en blanco, para ir haciendo como unas supuestas líneas de tiempo, pero a partir de muchos dibujos también, yo trabajo mucho con dibujos con los directores, y a partir de ahí ir viendo cómo más o menos se podría distribuir en una línea de tiempo la idea que tiene este director o directora, ¿ya? Y luego el director desaparece un rato. Es así, desaparece un rato, desaparece, no sé, 3 semanas, 4 semanas, mientras uno trata de organizar todo ese material que a uno le llegó, que uno, además, ojo, porque antes de esa reunión uno vio ese material y quizás estuvo un mes mirando todos los materiales, que eso es muy interesante también, porque ahí, ojo, ahí uno es el primer espectador. Yo soy primera espectadora de esos materiales que fueron filmados y por lo tanto ahí, a mí me pasa algo en esa relación con esas imágenes la primera vez que los veo, que no son el director ni nadie del equipo. Y tomo mis notas y entre mis notas que tomo, cuando yo hago el visionado de esos materiales y entre esa reunión, se arma una especie de estructura, que no se podría llamar guión, es una especie de estructura de propuesta, de hipótesis estructural. El director desaparece y luego nos juntamos para yo más o menos decirle si esto creo que funciona o no funciona. Y luego se comienzan a trabajar las secuencias, algunas veces en conjunto, a veces uno va trabajando sola y el director va viendo los avances, se deja caer aquí en la oficina cada cierto tiempo, te acompaña. Pero hay un momento que es inevitable, que es cuando ya tú tienes el primer corte, ¿no? Cuando tú ya estás en ese momento que se llama primer corte, que es la primera vez que uno despliega todos los materiales, que asimilándolo al trabajo de ficción, este primer corte es como el corte de un guión, cuando uno hace ficción, ¿no? El corte de guión que se llama, que en el fondo es como tú en ficción tienes escrito el guión, eso lo pones en una línea de tiempo y lo ves. Aquí, para hacer eso, uno se demora por lo menos unos 4 meses de trabajo en hacer eso, porque uno busca esa estructura. Y al encontrar esa estructura y ese primer corte, uno dice, ah, aquí ya hay un guión, una primera versión de guión, primera, porque van a ser 35 versiones de guión, la verdad. Y esa primera versión de guión, de ahí para adelante ya se empieza a trabajar mucho más codo a codo con el director, ¿no? Y ahí es donde empiezan a buscar, ahí es donde el director dice, oye, pero ¿viste la carpeta donde está el material de no sé qué? Veamos para allá porque quizás hay que profundizar esta secuencia o quizás esta otra. Y yo siempre, mi postulado que yo tengo es que la película documental surge de un diálogo. Y eso es lo más importante de una película documental, el diálogo entre la montajista o el montajista y el director. Y ahí van surgiendo las cosas. No competir, no imponer, sino que dialogar y a partir de ahí es como ir llegando a los acuerdos. Nunca me ha pasado que el director termine montando solo. Una vez con la Tiziana Panizza en Tierra Sola, ella como también era primera vez que no montaba su película, era primera vez que trabajaba conmigo porque ella había montado todas sus películas antes, entonces primera vez que lo hace conmigo y avanzamos y en un momento me dijo, ¿sabéis qué? Quiero yo seguir, bacán. Le pasé la película a ella, siguió, después me dijo, quiero que tú sigas. Me pasó de nuevo el disco y seguí yo. Y así nos fuimos, o sea, trabajamos a 4 manos, ¿no? Había un momento en que estábamos las dos trabajando. Pero siempre los directores y las directoras han sido muy, muy respetuosos en ese sentido yo termino las películas, yo las termino aquí en mi oficina, no se las llevan para la casa, no terminan ellos montando, pero previo a eso hay un trabajo absoluto de diálogo, o sea, eso para mí es fundamental, fundamental. Bueno, ahí me surge una segunda pregunta, que con esto ya termino mi intervención para dejarle paso a los participantes. Entonces uno podría aventurar lo siguiente. ¿Tú crees que el documental en ese sentido, con todo lo que has explicado y la forma de trabajo, está mucho más cerca de la experimentación del lenguaje
que en el cine de ficción. O sea, el cine Totalmente. documental establece como una, está mucho más avanzado en descubrimientos de... Yo tengo la sensación que cada película documental es un experimento de lenguaje, porque no hay nada preestablecido. La película va a generar, como dice el maestro Chaskel también, que hay que saber escuchar el material y de repente el material te empieza a exigir, como que se empieza a montar solo, el material solo rechaza, la película rechaza materiales o acepta materiales. Entonces, en ese sentido, creo que está en un género, está en un territorio muy experimental el documental. ¿Qué pensáis de eso? Totalmente, totalmente. Ninguna película documental se parece a otra. No hay fórmulas para editar documentales y no hay estilos de montaje. A mí siempre me llama mucho la atención eso cuando me preguntan, ¿qué estilo tienes tú? No hay un estilo de montaje, yo no puedo tener un estilo. Cada película y cada material, como tú lo acabas de decir, te exige un estilo diferente, te exige una forma de película diferente, te exige una metodología diferente. Y en ese sentido siempre uno está jugando a lo nuevo. Y eso es muy interesante. No hay recetas preestablecidas para el documental. Y en ese sentido, 100% siempre estamos rayando en lo experimental, ¿no? En experimentar tanto formas de lenguaje como formas de trabajo, porque van de la mano, en la medida en que vais experimentando formas lingüísticas distintas, semánticas distintas, también vais experimentando formas de aproximarte a esa semántica y a esa forma, digamos, de expresión, ¿no? A partir de metodologías distintas, totalmente. Mira, qué increíble, porque en ese sentido yo soy de una idea de que cuando uno aprende cine, uno debería aprender en una escuela de cine, partir con el documental y ¿Sí? después llegar a la ficción, porque te prepara muy bien para poder después desarrollar el trabajo documental, porque como aquí está ahí en el abandono, está ahí en la experimentación, está ahí en la búsqueda, está ahí en el probar cosas, yo creo que te prepara mucho más para narrar después, cuando te enfrentas a un guión que tienes que hay, está todo establecido. Es una idea que tengo así, que yo creo que debería enseñarse documental y después ficción en las escuelas de cine. Hemos dado vuelta a la malla en la escuela de la Chile varias veces. Primero documental, después ficción, primero ficción, después documental. Ahí vamos probando también, experimentando. Mira, aquí hay una pregunta de Joen. De Hola, Joen, ¿por qué no se la haces tú? disculpa, disculpa. Hola. Espérate, que Joen está antes que me la pidió por el chat. No, de hecho la había planteado a modo de comentario más que de pregunta. Tiene que ver más el montaje en documental, precisamente responde a esas sensaciones y ese sentimiento que provoca en el realizador, ya sea en el director o en este caso el montajista. ¿Ve? Es decir, se puede decir que el montaje en el documental es un montaje de sentimientos o de emociones. En parte, yo creo que más de sensaciones. Claro. Más de sensaciones. Creo que el montaje está muy cerca del trabajo con los sentidos. ¿Cachai? En esa aproximación, el trabajo con los sentidos, ayer hice una clase muy bonita en el Magíster que tenía que ver con los recursos de montaje. ¿Cuáles son los recursos que uno tiene como para contar una historia? Pero el título que le puse a la clase no eran los recursos, eran los sentidos en el montaje, porque yo siento que en la medida en que uno va agarrando como una confianza, si se quiere, con ciertos recursos que uno ya comienza a cachar que puede empezar a utilizar de una manera, de otra manera, empieza a descubrir de que en el fondo, como dices tú, Joedris, muy bien, tiene que ver más con la cosa sensitiva, ¿ya? Y hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es la sinestesia. Cómo tú puedes lograr, a partir de un montaje visual, por ejemplo, hacer que el espectador toque algo, sienta una textura, por ejemplo. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo lo logras? Porque dejas mucho rato un plano, por ejemplo, de una arruga en una piel. Mucho rato, mucho rato. Mucho rato dejas las manos de una mujer que se acaricia las manos, mucho rato las dejas, mucho rato las dejas, y al final el espectador termina con la sensación de que estuvo con las manos y que acarició esas manos, ¿cachai? Y eso tiene que ver con el tiempo, con la duración del montaje. También tiene que ver con los encuadres, que eso viene predeterminado desde antes, desde el rodaje, ¿no? Tú puedes sentir olores a partir de cómo hagas el montaje. Puedes sentir un montón de cosas. Entonces, y para qué decir la banda sonora es parte del trabajo de montaje.
es parte de la propuesta de montaje en el documental. Tú no puedes decir, no, es que yo no estoy haciendo banda sonora porque eso lo va a hacer después el sonidista. No, eso no existe en el montaje documental. El sonido es parte de ese relato y tiene que ver con lo sensorial, absolutamente. Y como muy bien dices tú, eso te va a llevar a emociones, ¿no? Inevitablemente, somos seres humanos, que estamos ahí todo el rato, activos, vivos. Pero el montaje, claro, el montaje se las bate en ese terreno, en el terreno de las sensaciones. Felipe, Hola. Felipe quería preguntar algo. Sí, quería preguntar algo. Bueno, son más o menos varias preguntas ligadas a un tema. Me parece muy interesante el tema que tocas de la libertad, ya que en la ficción, en base a la poca experiencia que he tenido, me ha resultado un poco decepcionante la libertad, la poca libertad que, que existe en la ficción como tú lo planteabas. Ahora, mi pregunta, porque en el último tema que tú tocaste relacionado a lo auténtico, según lo que yo entendí, diste a entender que lo auténtico nace en la relación entre el director y el montajista, o lo entendí mal. ¿Qué pasa en ese caso en el documental que el montaje lo hace el mismo director? O sea, tú planteas de que la autenticidad está relacionada quizás con esta libertad que se produce entre los distintos actores como el montajista, el sonidista, el director. Y la otra pregunta, disculpa, que está ligada a la ficción y al tema de la búsqueda de la libertad, ya que me niego a creer que esa sea la única forma de hacer cine y si es que tú conoces y podrías mencionar brevemente algún ejemplo de cineastas que busquen un método que no sea tan autoritario en la forma de hacer la ficción. Eso. Raúl Ruiz. Raúl Vale. Ruiz es un ejemplo nuestro, muy nuestro. Él es un paradigma de eso, ¿no? Él odia los guiones, él trabaja con improvisaciones permanentes, él ¿Él es trabaja un en el... generoso con el equipo o él es dictatorial a la hora de trabajar? No, mira, y yo te lo puedo decir con conocimiento de causa, como se dice, porque una de las cosas que mencionó el Ricardo Carrasco, Farfán, está bien. Farfán, le digo yo, que es su segundo apellido, pero le digo Farfán. Cuando mencionó mi currículum, hay uno que se llama Exote, la filmación de la telenovela Errante. La telenovela Errante es una telenovela que filmó Raúl Ruiz, que nunca terminó de montar y que ahora, póstumo, digamos, lo terminó Valeria Sarmiento, que es su mujer, que es montajista. Pero todo eso fue filmado el año 91, que fue cuando él retornó a Chile, y filmó esa telenovela, porque él quería que fuera una telenovela, y la dejó ahí, y nunca la terminó, pero fue un making of, digamos, de eso, y con ese material de cámara, de ese, entre comillas, making of, que fue mucho más que un making of, había entrevistas, había de todo, pero fue una observación maravillosa, se hizo después una película, y esa película la monté yo, que se hizo para el lanzamiento de la película oficial que se lanzó ahora hace 3 años atrás en Valdivia, 4 años atrás. Y ahí yo vi todo el material. Es impresionante cómo trabaja Raúl Ruiz, porque me tuve que ver todo ese material de cámara, de ese making of. Y Raúl Ruiz tiene una forma de trabajo completamente distinta. O sea, trabaja, y me consta, desde la improvisación. Tenían como ciertos bocetos de guiones los actores. Estaba el Pancho Reyes, por tú muy jovencito ahí trabajando, y otros eran todos bien conocidos. Bueno, y la cosa es que sí, que él no es dictatorial para nada, es un tipo totalmente horizontal, un tipo que se maneja con equipos de trabajo que están en sincronía total con lo que él postula. Y lo otro que me consta, porque también he conversado con Valeria Sarmiento, es que en el montaje de sus películas, donde ella filmó, o sea, montó gran parte de sus películas, era como montar un documental. O sea, había tanta improvisación y tantas formas distintas en que hacía algunas escenas que había que elegir después. ¿Qué película vamos a contar? O sea, había que escribir un guión ahí. Él no quería escribirlo antes, él tenía una idea antes, pero no lo quería escribir antes. Entonces, él tiene efectivamente una metodología de trabajo bien parecida. Bueno, hay un grupo en Europa que se llaman los Dogmas, que salieron en los años 90, que es un cine europeo nórdico,
después de ahí salieron varios cineastas conocidos, y también ellos trabajaban de la misma manera, ¿no? Como que se propusieron ese tipo de trabajo. Y respecto a la autenticidad que tú me dices, Felipe, la autenticidad no está solamente en relación a esa búsqueda que hay al interior entre montajista y director, sino que también tiene que ver con el material y la realidad. Y tiene mucho que ver también con lo que decíamos recién, es decir, para mí también la autenticidad tiene que ver con que uno no le impone a ese material una forma en que tiene que ser contado, es al revés. Ese material me impone a mí una manera de trabajar. Yo me someto de alguna manera a lo auténtico, a lo que viene de verdad en ese material que tiene que ver con esa recolección de un fragmento de realidad que yo tengo aquí en mi escritorio, ¿cachai? Yo no lo voy a imponer. Y tiene que ver también con lo que decía Ignacio Agüero. O sea, yo no quiero imponerle a esas imágenes y a esa realidad que yo le abro la puerta para que entre aquí, a mi oficina, a mi computador, una forma de trabajarlo a partir de encerrarlo en un guión donde yo voy a decir lo que yo quiero de esa realidad, sino que yo me abro a que esa realidad se comande en sí misma, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, sí entiendo, muchas gracias. Oye, gracias Felipe. Tal vez Gracias. un director que trabaja de esa forma parecida es Terrence Malick, ¿no? En El Rey de Copas, por ejemplo, se ve un poco, no puedo estar equivocado, pero uno siente eso que no hay como un guión, que hay una libertad absoluta de improvisación. No sé si viste El Rey de Copas del Terrence Malick. No, no lo vi. Ya, pero pareciera que él trabaja un poco así. Oye, ¿dónde se puede ver Exote? ¿Nos podrías dar ese dato? Uy, no tengo idea dónde está. Yo lo tengo, pero no sé si estará subido en alguna parte. Es de Pablo Martínez. Pablo Martínez no es cineasta, de hecho, es un diseñador gráfico que se puso a hacer película, eh, y que la hizo esta película, pero no sé dónde estará, fíjate, no sé dónde estará. Está re Ya. buena, sí, está súper buena esa película. Es un Mira, documental. Alan Diego Fuentes dice aquí una cosa, pero yo lo corregiría. Dice, el cine de Tarkovsky se acerca a ese tipo de montaje en cuanto a los sentimientos, pero yo he visto making of de Tarkovsky y Tarkovsky mide hasta cómo se tiene que mover el actor, dónde tiene que poner la mano. O sea, es un dictador maravilloso, pero él decide todo. Tarkovsky decide todo. Todo está decidido por su dirección. No sé si tú pensáis lo mismo. Totalmente. No, y Tarkovsky es más. Tarkovsky, de hecho, Esculpir en el Tiempo, que es un libro maravilloso que tiene él, donde habla mucho del montaje. Efectivamente, como dices tú, Alan, tiene que ver con el trabajo de las sensaciones y de los sentimientos. Pero el montaje está previsto desde antes. O sea, los guiones que él hace son perfectos. Es impresionante el trabajo que él hace. Él ve ese plano que va a durar 2 minutos y lo ve antes, y está escrito que el plano va a durar 2 minutos, ¿cachai? Y después cuando se va a quemar la casa, y por qué se va a quemar la casa, y cuando el niño entra a la habitación, o cuando la señora está mirando por la ventana, o cuando se cae en una reja, todo eso está todo milimétricamente planificado, por lo tanto es un montaje que está absolutamente previsto, Y si les bien es un recomiendo montaje alucinante, ¿eh? Les recomiendo que vean el making of del sacrificio. Ahí se nota esto que estamos hablando. Es impresionante cómo él decide todo. Hay una Sí. sensación de poesía, porque obviamente el cine de Tarkovsky es poético, pero él tiene todo precisamente diseñado, todo, absoluto. Eh. No se acerca a lo que está diciendo Coti, yo creo. ¿Quién más quiere preguntarle algo a nuestra invitada? Hola. Yo, Andrés, Ah, ya. dale. No, Esteban quiere preguntar algo. Ah, ya. Hola, buenas tardes, buenas noches. Hola. Bueno, mi nombre es Esteban y bueno, me reincorporo a estas charlas que estaba un poquito perdida hace un tiempo. Quería preguntarte, Coti, lo que pasa es que yo soy del norte, de Arica, ¿ya? Yo trabajo con comunidades y, bueno, el tema de las comunidades viene amarrado con este tema de lo colectivo. Entonces yo estoy experimentando formas, métodos, ¿ya? Y una cápita importante el tema del montaje, que ahí siempre como que se estanca un poco el tema. ¿Por qué? Porque para llevar esta, podría así decirlo, esta, esta premisa de construcción indígena, quiero llevar el colectivo a todas sus partes, ¿ya? Entonces, una de esas partes del montaje, yo no sé
quería preguntarte si si tú sabes alguna experiencia de montajes colectivos en alguna parte que se haya manifestado. Yo sé que Vincent Carelli lo ha hecho con los hermanos del Amazonas. Bueno, cuando yo he hablado con él, me ha comentado esos temas, pero yo no sé si tú tienes algún referente, alguna experiencia que hayas escuchado por ahí. Esa es una pregunta. La ¿Ya? otra pregunta es el tema de cómo tú, porque a mí yo de la imagen ahora estoy yendo al sonido en el tema del montaje. Para mí ahora el sonido tiene más preponderancia. Entonces, ¿en qué parte de tu flujo de trabajo tú colocas el sonido o trabajas con el sonido? ¿Y qué es lo más, cómo prioriza ese tema? Bueno, el tema de la música incidental, la música ambiental, el tema del sonido ambiental. Yo le estoy dando, ahora en este periodo le estoy dando harto énfasis a eso, ya al diseño sonoro en sí. Entonces, y la tercera pregunta es, bueno, igual ligado un poquito a eso, la utilización de los silencios, quizás. ¿Cómo lo utilizas tú, ese tema de los silencios dentro del montaje? ¿Cómo lo ves tú? A ver, el silencio es un elemento sonoro. Yo creo que es como parte de la segunda pregunta, diría yo, Sí, como para responderte primero esa parte. Cuando uno construye banda sonora, hay muchos elementos que componen una banda sonora. La banda sonora es todo lo que se escucha o lo que no se escucha. ¿Cachai? Todo eso es banda sonora. Y ahí están las voces, están los diálogos, están los ruidos, están los sonidos ambientes, está el sonido directo, los ruidos que hace el personaje al levantarse, al cerrar una puerta, está todo, está la música que puede ser música que pertenece a ese universo o música que uno le pone de afuera, están profesor. sonidos ambientes, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? No. Termina nomás, termina, que te Ya. interrumpió la persona. Ah, ya. Esperemos nuestro turno, chicos, por favor, para preguntar. Ya, entonces todo eso es una banda sonora, todo eso está, lo compone la banda sonora, son muchos elementos. Tú cuando trabajas en un editor, en un programa de edición, tienes posibilidad de tener muchas pistas, muchas pistas. Y todas esas pistas tienen un nombre, si se quiere, ¿no? Las primeras pistas son para los diálogos, para las voces en off, las segundas pistas son para los sonidos directos, las terceras para los sonidos ambientes, las cuartas y las quintas y las sextas, no sé qué, para las músicas, para los efectos. Hay una categorización que tiene que ver con la prioridad y que se establece donde primero en las pistas está la prioridad semántica, ¿no? Es decir, lo que se escucha a nivel verbal. Y luego vas componiendo todo eso. Todo eso se hace en el montaje desde el minuto cero. O sea, desde el momento que yo armo mi primera secuencia, mi primera línea de tiempo, yo ya estoy pensando en eso. Estoy pensando todo el rato en eso. Yo a mis estudiantes los reto cuando a veces me muestran algo y no tiene sonido. Yo digo, ¿dónde está el sonido? No, es que el sonidista no sé qué. No, es que no es el sonidista. Eres tú. Es el montajista el que está encargado de la propuesta de esa banda sonora. El sonidista después quizás en la postproducción lo va a mejorar esa voz, quizás o tú le pusiste un sonido de referencia de la puerta que se cerraba y después van a poner una mejor, quizás tú pusiste una referencia de que aquí va una musiquita y después se va a poner una original mejor, pero la propuesta nace aquí. Este es el momento. No es después, uno nunca aplaza eso, porque es lo mismo para mí. Es un recurso tan importante como una imagen, un sonido. Así es un plano sonoro. Es como que yo dejara fuera una imagen del personaje en primer plano o por cualquier cosa y se ve un negro. Entonces tú me preguntas, ¿y por qué aquí está negro? No, es que esa imagen después la voy a poner. No, o sea, va ahí, va, es parte de la composición de ese relato, ¿cachai? Y con respecto a lo del montaje colectivo, mira, fíjate que yo he visto dos experiencias de montajes colectivos, pero que finalmente no terminan siendo colectivos. Uno es MAFI, que es un colectivo que existe acá en Santiago de documentalistas que cada uno de los equipos graban por aquí, graban por allá y después se juntan y hacen un largometraje. Hay uno que se llama Propaganda, hay otro que se llama Dios. La idea que tenían ellos era como de originalmente cada equipo montara y a partir de ahí un montajista finalmente termina montando todo, pero
yo no sé si les habrá resultado tanto, ¿ya? Pero es una experiencia interesante. Andrea Chignoli, una colega mía, una montajista súper seca, terminó montando uno de esos largometrajes y según lo que yo entendí, finalmente ella terminó montando la película, ¿cachai? Con el director, con el Christopher. Entonces al final no sé si habrá funcionado tan así, como que haya sido montaje colectivo, ¿cachai? Pero por lo menos había una intención de eso. Y lo otro es que en la escuela de cine y televisión de la Universidad de Chile, donde llevo clase, se hizo una película colectiva de los estudiantes el año pasado, en pandemia. Y fue re interesante. Entonces cada estudiante filmaba en su casa algo, lo montaba y después eso se iba compaginando y un montajista finalmente, siempre hay un montajista al final que tiene que hacerse cargo del chorizo final, del armado final, le iban mandando a ese montajista los trabajos cada uno y se hizo un trabajo colectivo muy interesante. Y esa experiencia está ahí en la universidad y existe, se puede hacer eso efectivamente. Pero siempre tiene que haber una persona a cargo al final, ¿no? Siempre, que es la persona que compone todas las piezas y finalmente a veces incluso le hace algunos ajustes a las piezas chicas que hay entre medio para que todo pueda calzar mejor. Pero sí, sí que se puede, ¿no? Y creo que son experiencias muy ricas y re interesantes, creo yo. Súper. Oye, ¿Puedo creo que hacer? había una pregunta de, ¿quieres continuar algo, agregar algo? ¿Puedo hacer una pregunta? Espérate, Felipe, sí, te tengo a ti después, pero la persona que preguntó, Esteban, ¿estás bien? ¿Con la respuesta? No, perfecto. Me agradó, me satisfizo la respuesta. Muchas gracias. Ya, qué bueno, gracias a ti. Felipe, dale. Bueno, disculpa quizás lo básico de la pregunta, porque yo no he estudiado formalmente el documental, pero ¿cuánto dirige el director de un documental? Porque quizás he visto, no sé, en las clases a, no sé, Miguel Litín susurrándole al actor, ¿cachai? Como dirigiéndolo, susurrándole, dirigiéndolo todo el rato, pero el director de un documental, ¿cuánto dirige, digamos? Todo. El documental, el director de un documental es el director del documental o de la ficción es el director, ¿cachai? Y en eso el documental dirige, o sea, el director dirige todo, o sea, él Al determina todas personaje, las cosas que hay. Ahora, lo que al- sí es que hay formas y formas de trabajar también, hay directores que delegan más, hay directores que delegan menos, y ahí un poco lo que me preguntaba al principio el Farfán, ¿no? Que en el fondo, hasta dónde, digamos, esa relación que yo tengo con el director es como que monto yo, monta él, montamos juntos, ahí hay un tema. Ahora yo diría que la verdad, cuando entra el montajista en escena, en una película documental, cambian harto las cosas para el director. El director, o sea, pasan cosas importantes y es como una terapia también, creo yo. Siempre hay un momento como de crisis, como que algo sucede, como que se inseguriza un poco y como que tú estás ahí para ayudarle, tiene que confiar en ti, tú eres un apoyo, eres, ¿cachai? Una persona así que tiene que estar ahí para eso. Eh, pero eso no significa que uno dirija la película, ellos nunca se enrocan las partes, ¿no? Uno siempre asume que uno es la montajista y que tú estás ayudando a que él o ella pueda avanzar en su idea, en su película, y que si está confundido es parte del proceso, porque también, ojo con eso, el montaje documental requiere mucha tolerancia a la frustración, mucha, mucha, mucha. Hay momentos muy bajoneados, hay momentos en que uno piensa que no va a salir adelante, hay momentos en que te empantanas, que tiene que parar la película. Eso sucede mucho en el montaje documental, que a veces tienes que parar un mes la película, 2 meses la película, dejarla decantar, dejarla reposar, vuelves a ver los materiales, vuelves a ver el corte que tenía y boom, y seguimos, ¿no? Y como que en ese tiempo te despejas. Pasan muchas cosas en el proceso del montaje de un documental. Pueden ser a veces años, o a veces no tan largos como años, pero sí puede suceder. Pero siempre el director es el director, ¿no? Eso es súper importante. Disculpa, la pregunta era porque hace poco vi un documental de un director que no recuerdo el nombre, pero tiene un documental que se llama El Sicario. Es un director ¿Ya? italiano. Bueno, es muy contemplativo su cine documental, pero resulta maravilloso, sí, el resultado. Y volviendo a la pregunta, o sea, bueno, quizás este director utiliza otro método, pero
quizá en una entrevista con un personaje en el documental, el director lo dirige tal cual como en una ficción, le puede decir quizá, mira, fíjate en eso, o camina por aquí. Esa era la pregunta. Mira, yo creo que depende mucho de los estilos de dirección, ¿eh? Y bueno, yo no voy a los rodajes de las películas, pero sí veo todos los materiales de cámara, veo cómo se dirige. Y eso es bien particular de cada uno de los directores, los estilos que tienen, ¿no? Hay directores que no hacen nada, en el sentido de que no hacen nada en términos positivos, digamos, en términos de que no intervienen, de que son absolutamente observadores de afuera, ¡pum!, y gatillan con algo nomás, y ahí se van y se echan para atrás, y empiezan a ocurrir cosas, y ahí está la maestría de dónde estás tú en ese momento, hasta dónde te metes. Está la maestría de la persona que está haciendo cámara, la persona que está haciendo sonido. La persona que está haciendo sonido es fundamental en un documental. O sea, muchas cosas pueden estar sucediendo y si el sonidista está pajaroneando, se las perdió, ¿cachai? Y yo siempre digo, y esto es algo súper importante, a veces es mejor tener un buen registro de sonido que llegar con una buena imagen. Porque el registro de un buen sonido, por ejemplo, una entrevista que incluso quizás no llegaste con la cámara, o quedó mala la cámara, si está bueno el sonido, ese es un recurso que después vas a poder utilizar a favor tuyo en la película, porque vas a tener el contenido semántico de esa entrevista, vas a tener bien el sonido, lo puedes usar en off, lo puedes usar como tú quieras, puedes jugar después con ese sonido, pero vas a tener el contenido semántico, que es lo que querías, ¿no? Entonces, ahí hay que privilegiar, hay que tomar, y ahí está el director. O sea, el director tiene que estar ahí todo el rato atento, es pura atención, estar todo el rato con las antenas paradas. Pero claro, hay otros directores que son mucho más, ya, mira para afuera, que son así, que les dicen esas cosas a los personajes. Pero también hay que pensar que los personajes en el cine documental no son como los personajes de ficción, no son actores, tú no les pagáis un peso, son personas donde tú te intrometes en su vida real. Claro. Entonces eso es muy complejo, muy delicado. Sí. Y ahí hay algo en esa relación que el director de documentales, bueno, el Farfán ha dirigido documentales y documentales re bueno. Yo te conocí a ti en Nueva Imagen, Farfán, dirigiendo puros documentales. Y súper bien, o sea, en el sentido de saber hasta dónde llegar, hasta dónde meterse, hasta en qué momento prender esa cámara, en qué momento dar esas direcciones. Y aquí esto hay que grabarlo, aquí, este es el momento, ¿cachai? Pero más que estar ahí encima. Yo creo, Felipe, que ese es tema de una charla distinta, pero lo que te puedo decir es que no se dirige al personaje, al personaje histórico de esa forma. Tú lo que haces, diriges de una forma que es anterior incluso. Tú conoces al personaje y sabes lo que el personaje va a dar. Entonces tú vas a decidir en un mundo de personajes posible con cuál te vas a quedar. ¿Quién va a ser el protagonista? Incluso a veces no sabe quién es el protagonista. Y ese protagonista aparece durante el rodaje. Él mismo gana el protagonismo y tú le das caña, le ofreces la cámara, lo transformas ahí, porque él en el fondo como que se roba el protagonismo. Entonces tú no lo diriges en ese sentido. Tú lo haces de otra forma. Es como, yo siempre lo relaciono como cuando tú estás en un bote y vas con el timón y en el fondo das un pequeño golpecito de timón, así, ¡pic!, para que el barco se conduzca para allá o se conduzca para acá. Entonces es una cosa distinta a la ficción. En la ficción, como dice la Coti, como está el actor pagado, tú le decís, oye, el actor dijo el texto y se quedó con 3 palabras, le decís, corten, tenéis que decir lo que está escrito. O sea, tú tenés que decirme el texto que está escrito. A lo más le podéis permitir que él diga, oye, pero yo voy a buscar otra palabra, y si se mantiene el sentido de lo que cuando tú creaste con el guionista el texto, lo puedes aceptar. Pero el documental es libertad absoluta. Entonces la decisión es anterior. Pero te insisto, esos temas de otra charla que tendría que ver que cómo se dirige documentales. El director que se llama Gianfranco Rossi, Álvaro Neira nos dijo quién era el director de esa película. Pati está pidiendo la palabra. Hola, Coti. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Hola, sí. Yo soy Pati, alumna del Magíster de Rancagua, de la universidad. Cuando hablas de la libertad, en realidad quería como hacerte una pregunta y un comentario.
quizás por mi inexperiencia, porque es mi primer documental, cuando hablas de la libertad, ¿cierto? Yo siento que yo me he dado esa libertad. Yo empecé con un guión documental, por ser periodista igual de formación, y poco a poco, al ir grabando, porque estoy haciendo un documental de una mina, de un minero, poeta que al interior de la mina, empecé a crear ficción y se me ocurrieron ideas de ficción, como que empecé a ficcionar el documental, que también sé que se puede hacer las dos cosas. Pero esa libertad, quizás, como te digo, por mi inexperiencia, vengo quizás como más liviana, sin tantos trabas quizás como intelectuales, como de fluir, de sentir con las emociones. Entonces me he dado esa libertad de poder inventar cosas, crear, sabiendo que había un documental, que tenía un guión, pero inventé escenas que no estaban en el guión de ficción. Súper. Se pegó. Y cuando tú hablabas que en el cine documental... perdón. No, sigue. No se termina, se abandona. ¿Cómo uno sabe cuándo tiene que abandonar la película en documental? Uno no sabe. Ese es el problema, uno no sabe, uno lo encuentra ahí en el momento. Es como que el documental te habla. No, es bien. Lo que dice Chaskel, hay que escuchar el documental. Sí, es verdad, como que te habla, es como que hay algo, bueno, uno claramente hay momentos en que uno va parando, como decía yo hace un rato, y vas retomando, reorientando, ¿no? Reorientando el camino, porque a veces uno también se pierde mucho o sea, lo normal. Yo no sé si hay alguien más aparte de ti, Patti, que está ahora en un proyecto documental, pero para que no se frustren y no se desilusionen, lo normal, o sea, raro que no suceda, lo normal que sucede cuando entráis a la etapa de montaje es que uno se pierda, que uno se confunde, que uno a veces se estresa, que uno se frustra. O sea, hay emociones que uno asocia a algo negativo, pero que no es negativo y que hay que pensarlo así, hay que tomarlo así, ¿ya? No hay que desilusionarse, no hay que pensar que uno es lo peor de la vida, no hay que pensar que uno no tiene dedos para el piano, no hay que pensar todas esas cosas que uno tiende a pensar cuando uno se frustra. Hay que pensar que es parte de un proceso creativo. El proceso creativo es así. Sí. El proceso creativo tiene diferentes momentos. Tiene momentos alucinantes que son ¡fum! Cuando aparecen las cosas y uno se ilumina, ¡guau! ¡Eureka! Pero hay momentos en que son oscuros, que son bien oscuros, que uno no puede salir. Y uno se da vuelta y se empieza a dar vuelta en banda, como decimos nosotros los montajistas. Si es que ya estoy dando vuelta en banda, decimos, como que ya no salís de ahí, ¡fum! Paremos un poquito. Paremos una semanita, ¿cachai? Descansemos un poquito y seguimos. Entonces, eso es súper normal. Sí. Entonces, ahí hay algo interesante que es cuando uno como que vaya acercándose al final, porque uno ya, no sé, pues yo ahora llevaba un año montando la película y ya llevábamos muchos intentos de ir ya terminando, porque era una película, por ejemplo, que tiene 3 capítulos, entonces siempre el último capítulo lo volvíamos a hacer, lo volvíamos a renacer, y de repente vino así, ¡pum!, eureka, y dijimos, no, ¿sabéis que esto hay que moverlo para allá? Y esto que estaba en el capítulo 1 va al final. Y ahí está el final, como que de repente apareció eso. Fue una idea que nunca habíamos tenido. ¿Te puedo comentar? De repente apareció eso y de repente dijimos ya, y lo probamos y fue así, ¡clic! Y de ahí ya empezamos a afinar detallitos, pero había que hacer un movimiento, ¿cachai? La estructura de mover algo que estaba antes para después, y cambiamos el orden de los capítulos y listo. Y ahí apareció el fin, digamos. Y de ahí ya fue afinar ese fin, pero ya sabíamos que la película ya estaba, ya no requería más cambios, digamos. Apareció el The End. Claro, apareció. Y yo le puse un lechero y le puse fin. Fue así como... ¿Sí? Ya, mira, ahora hay una pregunta. Perdona, te queda algo. Positivo dentro de la pandemia. Lo último, uno ve todo negativo con la pandemia, cuesta mucho grabar, aparece la cuarentena acá en Rancagua cada 2 semanas, pero cuando hablas de dejar de cantar la película, creo que las cuarentenas me han servido para decantar el montaje, y cuando lo vuelvo a retomar, vengo con ideas renovadas y como más claritas, y eso es bueno, creo yo, por lo mismo que tú hablas de decantar la idea. Súper, Patti. El proceso documental es tiempo, súper tiempo. En el montaje es tiempo y hay que asumirlo, no hay que apurarlo. Coti, hay una pregunta de mi, esto no es nepotismo, de mi hermanito Alejandro Carrasco, que te quiere preguntar, que se dedica a lo mismo.
Hola. Dale, dale. Hola, hola Coti. Hola. Mira, pensando que el montajista para mí también es un director de documentales, es un documentalista, ¿qué te pasa a ti? Así como un pintor elige acrílico, elige óleo, elige esos detalles, desde el punto de vista del montajista, si me puedes hablar de aquellas cosas que a ti a nivel sensitivo te cuesta trabajar, te cuesta montar. Por ejemplo, a nivel documental, aquellas personas que eh, dirigen mucho un personaje versus aquellos que dicen que no, que el documental es una cámara que observa, para poner un ejemplo muy simple. ¿Te pasan cosas con estilos de ver el documental que te cuesta más montar, verlo, que te choca? No sé, quiero saber cómo tu sensibilidad frente a eso. Sí, pero dame un segundito que está ahí una pelea de gato aquí afuera de mi puerta. Dame un segundo, está haciendo mucho ruido. Es que viene justo a pelear afuera de mi oficina y ayer estaba en clase lo mismo y no escuchó nada. Las cosas que más me cuesten, Por no decir que te molesten. no lo había pensado nunca. Porque uno tiene un estilo, evidentemente, no es que todo le guste, hay cosas que le gustan más que otras, así como le gustan las películas, me gusta este director, bla, bla, bla. Como hay cosas A que mí te lo que me cuestan más da, montarlas, rechazas proyectos porque son de un estilo que no te gusta. no rechazo proyectos por estilo, he rechazado creo una sola vez un proyecto, la verdad, bueno, por tiempo muchas veces, pero cuando no quería hacer uno solamente porque era un tema que no me acomodaba. Pero no por estilo, no me pasa eso. Pero sí, claramente, los documentales que más me atrapan y que más me entretienen, porque para mí mi pega es súper entretenida, yo me entretengo y lo paso regio, lo paso increíble, demasiado bien, lo paso demasiado bien, porque a veces me pongo muy trabajólica y estoy muchas horas aquí sentada y no me doy cuenta. Y los proyectos que más me gustan son los proyectos que me permiten llegar más como a los extremos creativos, ¿cachai? Como salirme un poco del tratamiento documental como más clásico, más tradicional, de la entrevista, del formato entrevista. Eso, por ejemplo, para mí es lo que más me gusta. Ahora, no significa que no me gusten los otros documentales, eh, pero claro, no me gustan tanto, ¿cachai? No me alucinan tanto. Para mí siempre me gustan esas películas que son desafíos para mí, que me permiten como, ¡guau!, llegar a... Y también me pasa que me han llegado proyectos que vienen como pensados de una manera muy como de tele, muy como reportaje periodístico de televisión, y que a partir de conversaciones con la realizadora, me ha pasado 2 veces con 2 chicas jóvenes, y que también por falta de conocimiento, también como que habían imaginado la película más de esa manera, pero que finalmente terminamos dando un poco vuelta, ¿no?, la película en ese sentido, y convirtiéndola en otra cosa, ¿no?, convirtiéndola en una película menos clásica del documental periodístico televisivo clásico. Terminamos utilizando, por ejemplo, las entrevistas como un recurso, que, por ejemplo, convirtiendo todo en off, que nunca se vean las entrevistas, por ejemplo, ¿cachai? O las entrevistas que aparezcan no de manera tan presentada, porque siempre está ese como error que creo yo, que siempre hay que llevar como un hilo, como que todo tiene que ser perfecto, y hay que como que presentar al entrevistado para que diga algo y luego ese entrevistado tiene que presentar lo otro, y esa como lógica a mí me gusta romperla muchas veces, me gusta como que eso no sea tan así. Entonces uno puede hacer esas cosas, ¿cachai? Con los mismos materiales de cámara, porque yo soy montajista, yo no voy al rodaje. Y cuando llegan a mí, llegan con un disco externo lleno de material de cámara. Y yo no puedo decirle al director, oye, anda a grabar de nuevo. No es mi función, ¿cachai? Entonces, yo dentro de eso me adapto a lo que hay, pero claro, siempre me atrapa más donde hay como más desafío, ¿no? En transformar esas cosas en algo más poético, en darle un toque distinto, en sacarle un poco, remecer un poco la idea original que había, y lo agradecen un montón, la verdad, las personas, ¿cachai? Eso, no sé si ahí te respondo un poco. Sí, súper.
Vale, Gracias, Lito, por tu pregunta. Ujú. Oye, aquí Joendrix pregunta, ¿qué mecanismo utilizas para trabajar en los documentales híbridos? ¿A qué le llamáis documentales híbridos? Joendrix, te están preguntando. A los documentales que también son ficcionados. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con las dos cosas, ¿ves? Hay una parte ficcionada y una parte propiamente documental, que tiene que ver más bien con esta parte de la estructura de las cabezas parlantes y esto, pero tiene también una parte que es ficcionada. ¿Ficcionado te refieres a que hay actores y todo eso? Sí, Es ficción. Escenas de ficción, digamos, ¿no? escenas de ficción mezcladas con parte de documental. Ya. Sí, me ha tocado hacer un par de veces algo así. Hace años sí que no lo hago. No, se trabaja igual. O sea, lo que sí es que como las escenas de ficción vienen con guión, Sí, muchas veces se arman primero, ¿cachai? Muchas veces se arman primero para ver hasta dónde realmente están dando esa escena. Y de ahí, cuando uno dice, ah, ya, tenéis, no sé, eran 4 escenas de ficción y tenéis las 4 escenas bien construidas ya, y tú decís, ya, esta da para esto, y efectivamente quedó bien, y esta otra para esto, porque a veces también en que falla eso, ¿cachai? En que se piensa que la escena de ficción era para generar miedo y no está generando nada, ¿me cachai? Como que cosas así, como más relacionados como las emociones. Pero si están cumpliendo su rol y ya tienes armados como esos cuerpos dramáticos, si se quiere, que son esenciales en la película, a partir de ahí ir viendo cómo el otro material puede ir dándole más sentido, ¿cachai? Y cómo esto también puede ir dándole más sentido al otro material. Pero depende mucho del proyecto. Como que no hay una fórmula, ¿cachai? Tendría que tener en mis manos el proyecto y ver cómo está pensado y en la construcción ese proyecto, si se van intercalando las cosas o si al final y al principio es documental y el medio todo es ficción, ¿cachai? Es distinto. Pero lo que yo en general he hecho es que cuando hay ficción, como viene súper guioneado y es súper fácil para mí armar ficción, ¿cachai? Porque viene con un guión. Decís, plano 1, plano no sé qué, y ya listo, lo armáis en 3 días, armáis esa escena. Entonces se arma primero y después se arma el resto. El documental, siempre todo lo que es documental es lento, es más rápido, o sea, la ficción y lo otro más lento porque no tenéis guión. Sí, y yo establecería la diferencia, Coti, entre lo que es lo que dice Joe Hendrix y lo que hace la Maite Alberdi con el topo, que en el fondo es un coqueteo con la ficción y no hay un juego de ficción, no se nota que está ficcionando, hay una cosa, una mixtura, ¿no es cierto? Hay una diferencia ahí. Lo que hace, por ejemplo, este tipo, yo no sabría decirte si es documental o ficción, este tipo de Portugal, el año nunca me acuerdo el nombre de la película, que esta comunidad que los iban a sacar de su casa, que estaba en la playa, y él trabajó un año con ellos y elaboraron como un guión y se autorrepresentan. ¿Cómo se llama él? Ah, no me acuerdo. Costa. Sí, Costa, sí. Entonces ahí yo establecería esa diferencia, ¿no? Bueno, ¿quién más tiene alguna pregunta que hacerle a Coti? Aprovechemos que estamos hablando de este tema que se habla poco. Alexandro, que no ha hablado, Ramiro, Alan, Javier, Nivaldo. ¿Cómo estás, Nivaldo? Tanto tiempo. Está No ahí tenía muteado. audio, estáis muteado. No, Ahí sí, ahí sí. ya. Bueno, la verdad de las cosas es que yo estoy aprendiendo, pero no deja de, cuando la maestra habla, yo voy haciendo paralelos con lo que yo más entiendo y que puedo aportar, que es relacionado con la música y con el sonido. Por ejemplo, yo fui anotando algunos paralelos que ella fue diciendo. Por ejemplo, ella habló de la improvisación. Y en música hay un tipo de música que se improvisa mucho, que es el jazz. Entonces yo lo relacionaba con eso. Totalmente. Entonces, normalmente, por ejemplo, cuando yo grabo, por ejemplo, algunos músicos, algún grupo, les pido que en cierta medida también improvisen, a pesar de que ellos ya
tienen la música escrita, porque también le da un valor diferente. La diferencia, digamos, con la música y el cine que no tiene imágenes, pero tiene que ver con los sentidos. Y yo me imagino, por ejemplo, haciendo un paralelo también al montaje, lo que sucede con el montaje, lo que es la masterización en la música. Y también yo relacionaba a lo que es el montaje, a lo que hace un cocinero. Porque para mí el montajista, claro, es el que cocina, digamos, todos los elementos que llegan a la cocina. No, mira, yo te Es voy a un decir algo. cocinero, es un cocinero. Yo te voy a decir algo, es un cocinero, o sea, yo utilizo mucho esa analogía en mis clases, ¿eh? Yo siempre a los cabros, para que entiendan bien, les digo, mira, tú tenías ingredientes, ¿cachai? Claro. En vez de los recursos que uno dice, que los sonidos, que las fotos, que las imágenes, tenías ingredientes, y esto es como preparar un plato cazuela, y tenés que cachar qué va primero, qué va segundo, qué va tercero, y cómo se combina. Claro. Y ahí está la maestría, porque al cocinero que tiene poca experiencia no le va a quedar tan rico como el que tiene tanta experiencia, porque tiene que ver con el orden, por ejemplo, de los elementos, con la cantidad de elementos, si tiene poca zanahoria o mucha zanahoria, si tiene poco pollo o mucho pollo, ¿cachai? Claro. Y al final sale un plato donde es una comida y tiene que ser orgánico, es decir, que todo quede perfecto y todo tenga un solo cuerpo. Igual que un plato bueno de cocina. Claro. Y hablando al respecto sobre la improvisación, que a mí me encanta la improvisación, porque yo soy músico también, y yo hago mis propios temas, y no recuerdo haberlos tocado exactamente igual un tema a la otra, porque a medida que lo voy tocando, voy improvisando siempre, pero sí hay algo que es importante en el montaje, en la música, en la pintura y en todas las cosas del arte, y es que uno va adquiriendo técnicas, pero estas técnicas están al servicio del espíritu, y en eso está relacionado con la improvisación. Eso es lo que yo siento musicalmente, y creo que también en el cine, tanto en el documental, que a lo mejor puede ser un poquito más cuadrado en cierta medida, ¿no? También puede tener cierta improvisación también. No sé qué opina usted al respecto. No, 100%. Debo decirte que yo tengo un hijo que es jazzista. ¿Ah, sí? Sí, estudió jazz afuera y ya está titulado y todo, es un maestro de jazz, compositor de jazz. ¿Está acá en Chile ahora? No, y no ha podido volver. Ah, por la mire, que pandemia. Pero bueno, el tema es capaz que que, lo conozca, ¿eh? no sé, es chico, tiene 25 años, está recién titulado. Tengo dos pero... hijos, tengo un hijo que también tiene la misma edad y también es jazzista, a pesar de haber sido clásico también. Ah, mira, claro. Bueno, y él Son más o siempre menos de edad. me dice que nosotros hacemos cosas parecidas. Siempre él me dice Sí. eso, me dice, porque tú no trabajáis con guión, me dice. Y yo trabajo con partitura, él es compositor de jazz, ¿cacha? Entonces, Claro. yo siempre le pregunto entonces, ¿cómo haces tú la composición? Y me dice que son guías nomás, que son guías que le pasa a los músicos, y le pasa al saxofonista, le pasa al baterista, le pasa al bajista, le pasa a todo, y ellos con esa guía van improvisando todo, van improvisando. Cada uno tiene su espacio. Exacto, y es súper interesante, y muy parecido a lo que hace uno en el montaje del documental. Uno tiene una guía para trabajar, que es esa especie de estructura que yo les hablaba al principio que uno hace, que es un dibujo, pero es un dibujo, ¿no? Es un dibujo en una pizarra, y sobre eso uno va improvisando, va agarrando aquí, agarrando acá, probando, jugando, viendo cómo funciona. Es muy similar, sí, totalmente. Claro. Coti, bueno. ¿Sí? Si nos puedes comentar documentales que te gusten desde el punto de vista del montaje. A ver, tengo varios, no sé si los irán a conocer. De hecho, aquí tengo un disco donde tengo mis documentales como favoritos. Quiero voy a una ir copia, escribiendo quiero una aquí. copia. Quiero una copia. Claro, le voy a ir escribiendo aquí, por ejemplo.
Aquí hay uno muy lindo que se llama Cuates de Australia. Cuates de Australia. Que es de Berardo González, un mexicano. Ese para mí es uno de mis favoritos. Son los que se van a trabajar a los campos como de campesinos, ¿no? Parece que... Es de un pueblo, un poblado que se llama Cuates de Australia. El poblado se llama así. ¿Ya? Y es un poblado que está en una zona seca, tan seca que no tienen nada de agua y cada cierto tiempo todo el pueblo tiene que emigrar a otro lado y dejar todas sus pertenencias en esas casitas. Tienen que armar carpa, irse con los animales, con todo, a buscar agua. Y una vez que ya tienen agua los animales y todo, y ya pasan un tiempo y ya llegan las lluvias, vuelven a sus casas. Y son como nómades, ¿no? Es muy interesante, muy, muy interesante. Mira, para lo que preguntaba Felipe, ahí está la decisión del director que se fija en ese sujet que le llamo yo, en ese que no es tema, sino que es como el punto de ataque, y se fija y dice, aquí hay una película. O sea, hace coincidir la estructura dramática, aristotélica de alguna forma, en la realidad. Se da. ¿Entendés? En ese sentido no la dirige, no la ponen, no la lleva para allá, sino que la realidad la tiene. En ese sentido, Felipe, tiene que ver con decidir antes, ¿cachai? Cuando tú encuentras un tema. Bueno, el director Van der Keuken es un holandés, para mí es básico, es un tipo que tiene muchas películas, tiene una muy linda que se llama Amsterdam Global Village, pero tiene varias más. Creo que ese es un tipo de película también muy interesante, también trabaja mucho con personajes, ¿no? Después hay otro que trabaja con películas de archivos, que es muy interesante también, más tipo experimental, que tiene muchas películas también, que es Alan Berliner. Después tenemos, hay una película que a mí me encanta, que se llama, que es esta que está aquí, se llama Esta es una película muy interesante del año 2018, es hindú, de Payal Kapadia, se llama And What is the Summer Saying? Después hay películas como... esta también es muy buena. Ahí lo que podríamos hacer, Coti, después si queréis me mandáis un Word para no usar tiempo de la charla y yo se los comparto por mail a los asistentes de esta charla. ¿Sí? Eso. Ya. Oye, en vista de la hora, porque ya ha pasado, alguien está pidiendo, levantando la mano. ¿Quién levantó la mano? Carrasco. Yo, Andy, dale. Coti, ya esto es un modo de apreciación mío. Quería preguntarte si el montaje es tan bello, tan maravilloso. Te digo porque para mí lo es. De hecho, mi primera especialidad que estudié fue precisamente montaje y tuve la posibilidad de trabajar y de conocer a profes maravillosos como Rigoberto Jiménez, documentalista cubano de la televisión serrana. De hecho, mi formación fue en la televisión serrana en Cuba. ¿Por qué al final los montajistas terminamos volviéndonos directores de nuestras propias historias y no nos dedicamos plenamente a solo montarlas? ¿Te pasa lo mismo a ti? Más o menos. Yo me siento más montajista que directora, claramente. Para mí yo soy montajista, primero. Segundo, directora. He dirigido un par de cosas, pero yo creo que es normal, o sea, uno puede hacer de todo, ¿no? Uno puede hacer de todo, uno puede es que ser igual me pasa a mí, por ejemplo, ahora mismo estoy incursionando en el mundo de la ficción y yo escribo mis guiones, pero desde el punto de vista del montaje, pensando incluso ya en el montaje. Yo creo que son guiones de montajista, por así decirlo. Bueno, o sea, ¿te pasa sí, también lo mismo? Sí, pues eso sí, eso de todas maneras. O sea, cuando uno ya... Es que ¿sabéis lo que pasa? Yo creo que el aprender montaje es una súper buena escuela para todo. Hay un súper camarógrafo chileno, que de hecho es el camarógrafo de la Maite Alberdi,
el Pablo Valdés, que nos conocemos hace 1000 años, y el Pablo Valdés siempre nos hemos topado mucho en varios, pero bueno, también es el camarógrafo de la Paola Castillo, yo he montado 4 películas de la Paola, entonces nos topamos en esos equipos, y siempre él me dice eso, me dice, para mí, aprender montaje, porque le gusta mucho estar en la sala de edición, me dice, para mí aprender montaje es básico para poder hacer una buena cámara. Si tú sabes montaje, sabes hacer una buena cámara, porque sabes lo que se necesita en el montaje, ¿cachai? El montaje tenéis que pensar que ahí decanta todo, y ahí decantan también los errores de todo lo que hubo antes del montaje. Entonces, si tuviste problemas de sonido, si tuviste problemas de cámara, si tuviste problemas de todo lo que tuviste antes, aquí se ve todo, ¿cachai? Entonces, la escuela como tal, y yo también le digo mucho a mis alumnos en pregrado, ustedes no van a ser, hay un curso que tiene 30 cabros, no van a ser 30 montajistas, pero tienen que saber montaje. O sea, el montaje no me refiero a operar una maquinita Adobe Premiere para editar, no me refiero a eso, me refiero a pensar el montaje, la lógica del montaje, cómo funciona el montaje y las posibilidades del montaje. ¿Cachai? A eso me refiero. Y si tú me pasaba lo mismo con... Si tú estás formado en esa área, claramente vas a tener muchas más habilidades que si no estás formado en esa área. Vas a tener habilidades para construir guiones. Tenéis que pensar que si uno es montajista documental, necesita obviamente esas habilidades de construcción de guión también. Yo he tomado 1000 cursos de guión. Y no porque soy guionista, es porque soy montajista y lo necesito para mi trabajo, ¿cachai? Porque yo en documental lo que hago es guiones. No escritos en la sala de montaje, pero hago guiones. Porque lo estoy construyendo todo el rato, entonces necesito tener muchos elementos de dramaturgia, y por eso he tomado muchos talleres de guión en mi vida, siempre, ¿cachai? Entonces al final yo creo que es más eso, es como más que, claro, que uno cuando es montajista quizás tenéis más habilidades y podéis pensar un guión de otra manera, quizás mucho más precisamente, porque sabes lo que vas a necesitar, pero no necesariamente nos tenemos que convertir en directores, o sea, no, yo creo que no, de hecho. Yo creo que cuando uno es montajista, ¿cachai? Si bien yo ahora este año me acabo de ganar un fondo y voy a dirigir una película mía ahora, quizás el otro año. ¡Bravo! Entonces, estoy en eso, ahora estoy haciendo una película mía y para eso voy a tener que quizás parar de montar películas de otras personas, de otros directores, para poder dedicarme a lo mío, pero va a ser lo mismo que cuando monté Cuando Respiro, que esa película tuve que parar 2 meses de hacer montaje de otras personas para dedicarme a lo mío. Pero bueno, montajista soy. Pero Coti, además tiene que ver, ¿sabes con qué? Lo que estás diciendo, que es muy importante, yo creo, cuando tú sabes montaje y aprendes lo que tú dices muy bien, no operar la maquinita, sino que el concepto del montaje es lo que te ayuda a hacer el decoupage cuando estás filmando, como fotógrafo, como director. Saber cómo voy a hacer la segmentación espacio-temporal para que ese montajista después tenga cómo montar la escena. En la ficción es más fácil, insisto, yo siempre he pensado que es más fácil. En el documental no, porque como tú no puedes detener el continuo espacio-temporal que está ocurriendo, es como que tú te subes a un río donde está ocurriendo, te subes, filma y después te bajas, pero no le puedes decir, pare, hágalo de nuevo. O sea, puedes. Pero no, yo creo que no se hace. Tú tienes que tener la habilidad de observar antes y segmentar y ir con esa segmentación, y en ese sentido tenéis que tener el montaje en la cabeza para saber quién necesito filmar para que esta escena se narre en la mesa de montaje y el montajista no tenga problemas. Entonces, en ese sentido, tenéis mucha razón en lo que estoy diciendo. O sea, hay que saber montaje, el fotógrafo tiene que saber montaje, el director tiene que saber montaje. Exacto. A mí me pasaba, profe, que precisamente el equipo con el que yo trabajé en los documentales, los pocos documentales que pude hacer en Cuba, mi camarógrafo, él se iba conmigo a la sala de montaje, a la sala de edición, y me decía, oye, ¿qué tú crees que me salió mal? ¿Por qué me salió mal? ¿Por qué estás usando este plano? ¿Por qué no usas este que a mí me gustó más? Y empezaba en esa complicidad de que hubo un momento que por eso yo puse en un momento en el comentario de que al segundo trabajo del equipo haciendo documentales ya es como que nadie se habla, nadie se dice nada, y yo tuve esa maravillosa experiencia. Me pasó que estaba haciendo un documental sobre la primera casa de cultura que se fundó en Cuba,
a través de la experiencia de la primera directora que tuvo, que la casa la habían cerrado y pasaba por allí por la Casa de Cultura y sufría verla cerrada. O sea, algo que fue el pilar de irradiación de la cultura en el país estaba cerrada por un posible derrumbe. Y me pasó precisamente que mi sonidista y mi camarógrafo, yo estaba conversando, dialogando con esta directora y ellos ya estaban grabando emociones de los ojos, expresiones de sus manos. Y cuando yo llegué a la sala de montaje, cuando yo grabé lo que quería grabar, me decía, oye, mira, te tenemos sorpresa, mira el material. Y cuando yo veía aquello era maravilloso. O sea, ya se generaba esa complicidad en el equipo que uno ya decía, oye, está genial lo que estamos haciendo, chiquillos. Oye, Y eso es depende. maravilloso. Eso tiene que ver con lo que decía Nivaldo. Hacer documentales como una jam session. Tú miráis nomás al camarógrafo así, no tenés que dar una indicación. Él, con una mirada, él sabe si es un primer plano, si es un plano abierto, si es un plano cercano. El sonidista sabe dónde tiene que estar, lo que tú desees, Coti. Entonces los equipos de documental son muy afiatados, ¿cachai? Y son chicos, son equipos pequeños. Sí. Bueno, alguien aquí preguntó, la última pregunta, yo creo, ¿no? A ver, sí, vamos con la última. Porque ya por la hora. Dice, Ramiro. ¿hasta qué punto un montajista tiene que estar pendiente de la nueva herramienta o tecnología que puede facilitar su trabajo y aportar o mejorar? Hay que estar súper pendiente, porque si uno no se queda atrás, literalmente. Yo he tenido que cambiarme, que mudarme 4 veces de cómo trabajo a nivel de tecnologías. Primero, trabajaba en análogo. Tuve que pasarme a digital. Ahí usaba el Avid. ¿Te acordáis, Farfán, que estábamos en Avid? Después del Avid, me tuve que pasar al Final Cut, porque ya el Avid no se estaba ocupando. Me pasé al Final Cut, ahí tuve que haber estado unos 6, 8 años en Final Cut. Después empezó a quedar atrás el Final Cut y llegó el Premiere. Tuve que pasarme al Premiere. Y ahora estoy en Premiere, hace unos 5 años que estoy en Premiere, que no me gusta tanto, ¿eh? Yo prefería el Avid, era lo que yo amaba, pero hay que estar al día, yo tengo que estar todo el rato con la última versión, tengo que estar viendo, ahora está todo rápido, ahora está la cosa 4K, entonces cuando apareció el 4K, ¡guau! Como que tuve que cambiar todo porque todo es lento con el 4K. El tema de hacer los proxies, que tiene que ver con, bueno, los que trabajan en montaje cachan lo que es eso, ¿no? Entonces hay que estar súper al día. En la parte tecnológica hay que saber, hay que ponerse al día en los software de edición, en los requerimientos técnicos, qué computadores, qué discos duros se pueden usar, qué discos duros no se pueden usar. Hay que estar al día, hay que cuidarse. Yo te diría algo, pero yo te diría algo, Coti, eso sí. Pero no hay que seducirse con los efectillos que traen estas máquinas. No, corte directo, chiquillo, y punto. Punto. Lo otro es chaya. Lo otro es chaya. Así que la cuestión que se da vuelta, no, corte directo, se acabó. Chaya. Yo les tengo prohibido a mis estudiantes, la primera regla de mis cursos de montaje, de mis talleres de montaje, es 0 chaya, puro corte directo, lo mismo que decís tú. Si no, no se aprende montaje. El montaje se aprende en la yuxtaposición, y la yuxtaposición es corte seco. Y ahí aprendí montaje, ahí aprendí lo que está pasando. Si empezáis con el fundito, con la cuestioncita, que la cortinita para allá, que le ponís para acá, no. Eso es para ser institucionales, para hacer publicidad, pero no es para hacer montaje de una película, eso no es cine. Sí. Oye, Coti, bueno, Ramiro, dale, la última. Sí, perdón, no, es para afianzar lo que preguntaba, y es que normalmente ustedes han pasado esa etapa de pasar por varias etapas de transformación, de mejora en el montaje, ¿no? Cosa que ahora los jóvenes no hacemos, ¿no? Desde el principio, desde lo análogo hasta lo actual, sino que ya nos pasamos directamente a lo digital. Entonces, creo que ahora creo que sería mejor, bueno, desde mi punto de vista, pasar todas esas etapas que usted ha pasado, señora Coti, y pues bueno, agradecer también esta charla que nos ha dado. Gracias. Ya, gracias a ti, Ramiro, gracias. Gracias, Ramiro. Oye, Coti, viste la hora, darte las gracias por el tiempo que te diste para estar con nosotros, te lo agradecemos mucho, fue muy interesante, gracias a todos, los esperamos en la próxima charla, que es el próximo viernes de nuevo, y el tema va a ser la recuperación del cine de Raúl Ruiz, y la invitada es la Chamila Rodríguez, que tiene una organización que se llama Poetastros,
y ellos se han dedicado a recuperar como 4 películas de Raúl Ruiz que hemos podido ver gracias al trabajo que han hecho ellos de investigación, de encontrar los negativos en la cineteca de no sé dónde, en la biblioteca no sé cuánto, en la universidad. Qué bueno. Ahí van a ver la telenovela errante, justamente. Ahí va a estar la telenovela errante, lo que están haciendo ahora, una campaña para el realismo socialista, y qué sé yo, el tango el viudo, la maleta y todo aquello. ¿Ok? Así que acuérdate de la lista de documentales, me la mandan y yo se las comparto. Así que les doy las gracias. Gracias, Coti. Un placer haber estado. Gracias a ustedes. Qué bueno, un agrado haber estado aquí con ustedes. Chao, Qué bueno gracias. que se interesen en el cine. Bacán. Chao, Gracias.